La vida es un viaje complejo y hermoso. Mientras habitamos esta roca en el espacio llamada Tierra y navegamos por el mundo, vivimos experiencias que determinan quiénes somos y en quiénes nos convertiremos. Las imágenes que recopilan nuestras retinas viajan a nuestro cerebro y son grabadas allí, como en una cinta de video, almacenando cada detalle de nuestras vidas, desde lo mundano hasta lo extraordinario. El sonido de la voz de un ser querido, el sabor de nuestra comida favorita, el olor de nuestros padres, la obra de arte que representa una hermosa puesta de sol, todos estos momentos dan forma a la persona que somos hoy. A medida que envejecemos, nuestros recuerdos se vuelven más valiosos. Mirando hacia atrás en nuestras vidas, podemos ver cómo cada experiencia ha contribuido a lo que somos. La alegría de nuestros logros, el dolor de nuestros fracasos y el amor de aquellos que han tocado nuestras vidas. Pero las cintas de video son frágiles, pueden dañarse si se exponen a condiciones adversas como la humedad, el calor o el sol. Lo mismo ocurre con nuestro cerebro, es inevitable que envejezca y con la edad va dañándose también. Sin embargo, existen factores que pueden acelerar este proceso, como los malos hábitos de vida, el sedentarismo y una mala alimentación. La demencia en general, el Alzheimer y otras enfermedades neurológicas pueden quitarnos nuestros recuerdos, deshaciendo lentamente nuestra personalidad y arrebatando nuestra identidad. Quédate hasta el final para descubrir todo lo que necesitas saber sobre el Alzheimer y la demencia, su historia, los primeros síntomas que se presentan, cómo intentar prevenir su aparición y, en caso de estar presente, qué hacer para disminuir la velocidad de su progresión. La historia de la enfermedad de Alzheimer se remonta a principios del siglo XX, cuando un psiquiatra y neuropatólogo alemán llamado Alois Alzheimer describió por primera vez la enfermedad que más tarde llevaría su apellido. En 1901, Auguste Deter fue internada en un centro psiquiátrico para ser evaluada por el Dr. Alois Alzheimer. Presentaba síntomas de una grave pérdida de memoria, insomnio, arrastraba hojas a lo largo de su casa y gritaba en medio de la noche. Con los años, los síntomas que presentaba eran menos escandalosos, como si su cuerpo y mente se apagaran lentamente para finalmente terminar postrada en una silla, susurrando hacia sí misma hasta finalmente alcanzar un estado de silencio permanente antes de su muerte. Tras fallecer en 1906, el Dr. Alzheimer realizó una autopsia al cuerpo de Auguste, descubriendo en su cerebro depósitos anormales de proteínas y enredos neuronales, hoy en día denominadas ovillos neurofibrilares, y placas seniles o placas amiloides. Ahora se sabe que ambos son característicos de la enfermedad de Alzheimer. El Dr. Alzheimer ya había evidenciado varios casos de personas que pierden completamente su conciencia, pero el caso de Auguste era diferente, pues desde los 40 años comenzó a presentar síntomas de la enfermedad. Inicialmente, el Dr. Alzheimer denominó a esta condición la enfermedad del olvido. Fue después que la enfermedad adquirió por nombre su apellido. En 1996, el Dr. Konrad Maurer y sus colegas redescubrieron los registros en la historia clínica de Auguste Deter, en donde era entrevistada por el Dr. Alzheimer. Estas fueron las preguntas que se le hicieron a Auguste inicialmente. ¿Cuál es tu nombre? Auguste. ¿Tu apellido? Auguste. ¿Y el nombre de tu marido? Auguste, creo. ¿Eres casada? Oh, estoy tan confundida. ¿Dónde estás ahora mismo? Aquí y en todas partes, aquí y ahora, no tienes que pensar mal de mí. ¿Dónde estás en este momento? Viviremos allí. ¿Dónde está tu cama? ¿Dónde debería estar? Este es un ejemplo clásico del nivel de confusión y desorientación que presenta una persona con esta enfermedad. No obstante, era raro que se presentase en alguien tan joven. La enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia. La demencia es la pérdida del funcionamiento cognitivo, pensar, recordar y razonar, además de la pérdida de la capacidad para ser autónomo, hasta el punto en que interfiere con las actividades de nuestra vida diaria. Es diferente a olvidar dónde están las llaves de tu casa o dónde se encuentra tu celular de vez en cuando. En estas personas, estas cosas pasan con muchísima frecuencia, con la diferencia de que el usuario suele encontrarla en lugares que no corresponden a lo normal. Por ejemplo, estas personas pueden dejar las llaves dentro del horno o el celular dentro de la nevera. Y al ver los objetos allí,
es posible que no sepan para qué sirven o cómo funcionan. La demencia varía en gravedad desde la etapa más leve, cuando recién comienza a afectar el funcionamiento de una persona, hasta la etapa más grave, cuando la persona depende completamente de los demás, incluso para recibir ayuda con las actividades básicas de la vida diaria, actividades tan simples como comer, tomar agua o incluso acostarse o cepillarse los dientes. A pesar de ser el más conocido, el Alzheimer no es el único tipo de demencia. Existen muchos otros tipos de demencia y además pueden presentarse demencias mixtas, lo cual empeora el pronóstico de la persona y hace que su enfermedad afecte más su calidad de vida. Como mencionamos anteriormente, los síntomas del Alzheimer son causados por los ovillos neurofibrilares y placas amiloides que se forman en el cerebro. Sin embargo, también se pierden conexiones neuronales. Las neuronas que antes tenían un patrón claro de comunicación entre ellas, dejan de tenerlo. Además de esto, nuestro cerebro literalmente empieza a encogerse y el hipocampo, la zona del cerebro donde se almacenan nuestros recuerdos, se deteriora progresivamente. Nuestras neuronas son las encargadas de enviar mensajes a otras áreas del cerebro y diferentes partes del cuerpo, como los músculos por ejemplo. Cuando estas conexiones se pierden, las diferentes áreas del cerebro pierden la capacidad de comunicarse entre ellas eficientemente, de aquí que algo que vemos en nuestra corteza cerebral occipital, como la cara de un ser querido, no sea reconocida por el giro fusiforme en nuestro lóbulo temporal. O que la voluntad de mover nuestra mano no sea reconocida, y por lo tanto no logremos alcanzar ese objeto que pretendíamos alcanzar. A pesar de lo anterior, los cambios en el cerebro que finalmente llevan a esto, pueden estar presentes en el cerebro desde alrededor de 10 años antes de que aparezcan los síntomas más graves de esta enfermedad. Pon mucha atención ya que vamos a explicar cuáles son los primeros signos y síntomas que indican que tú o un ser querido pueden tener Alzheimer. Los primeros síntomas de la enfermedad de Alzheimer varían de persona a persona. Sin embargo, suelen aparecer primero los aspectos de la cognición que no necesariamente involucran a la memoria. Un ejemplo es la búsqueda de palabras, querer decir algo pero simplemente no encontrar la palabra adecuada. Otro ejemplo es el deterioro de la visión que ocurre sin que la anatomía del ojo esté afectada. En otras palabras, el ojo parece estar bien, pero igualmente hay pérdida de visión. Esto puede ocurrir porque se afectan las neuronas del cerebro, encargadas de interpretar las imágenes que ven nuestros ojos. También es posible que se afecte lo que conocemos como propiocepción. La sensación de saber dónde están las diferentes partes de nuestro cuerpo. Una falla en la propiocepción puede significar golpearse con mucha frecuencia los pies en las esquinas, o tumbar objetos al intentar agarrarlos. Otros síntomas tempranos incluyen olvidarse de conversaciones o eventos recientes, olvidar los nombres de lugares y objetos comunes. Puede pasar que al transitar una ruta que era frecuente para la persona, de repente ésta se pierda y no sepa en dónde está o cómo regresar a casa. Otros síntomas incluyen hacer preguntas repetidamente y olvidar sus respuestas, falta de juicio o dificultad al tomar decisiones, menos flexibilidad emocional y una mayor resistencia a probar cosas nuevas. Si bien hasta el momento la enfermedad de Alzheimer no tiene cura, existen ciertos hábitos de vida y patrones de alimentación que benefician estructuralmente al cerebro y pueden contribuir hacia un mejor funcionamiento bioquímico, aliviando un poco los síntomas de algunas demencias o retrasando su aparición. Existen demencias que son 100% reversibles, y estas son las que se deben a un trastorno nutricional que puede mejorarse con la alimentación, o a una enfermedad metabólica que puede manejarse con tratamiento farmacológico. No obstante, lo mejor que podemos hacer para una demencia por predisposición genética es dar lo mejor de nosotros para que los factores externos que impactan sobre ella no contribuyan a su aparición. Esto significa llevar un estilo de vida bueno y saludable y alimentarse muy bien. No obstante, el pilar central del tratamiento y manejo de esta enfermedad siempre será el prescrito por el psiquiatra. El psiquiatra formulará medicamentos que disminuyen la ansiedad que presenta la persona, que regulan la actividad nerviosa que presenta y que pueden disminuir la progresión de la enfermedad. El tratamiento por psiquiatría es de vital importancia para estas personas. Siendo así, existen factores de riesgo que aumentan la probabilidad de presentar demencia. El primero y más importante es la edad. Si bien la demencia no hace parte normal del envejecimiento,
A partir de los 65 años el riesgo de desarrollar demencia se duplica cada 5 años. Otro factor de riesgo es ser mujer. Las mujeres tienen más riesgo de presentar Alzheimer que los hombres. A pesar de lo que normalmente se cree, la mayoría de los casos de Alzheimer son esporádicos. Quiere decir que no necesariamente se heredó la condición. El Alzheimer heredado o familiar es responsable de apenas el 5% de todos los casos. La mutación de ciertos genes predispone a la aparición de Alzheimer. Si bien no tenemos control sobre los factores de riesgos anteriores, pues no decidimos envejecer ni con qué género nacer, sí hay otros que podemos controlar. Los siguientes factores de riesgo disparan por las nubes la probabilidad de desarrollar demencia. Fumar, tener obesidad, no hacer ejercicio regularmente, comer mal, consumir alcohol con frecuencia, la pérdida auditiva, aislamiento social, polución del aire, una diabetes mal controlada y la presión arterial mal controlada. Por este motivo, el mejor consejo que daremos en este documental para disminuir tus probabilidades de desarrollar demencia es hacer lo siguiente: deja de fumar, no lo hagas más, tampoco bebas alcohol. Tenemos un documental enseñando a superar adicciones. Come bien, encuentra también en nuestro canal un documental sobre la dieta perfecta. Relaciónate más, sal más, socializa más. Y finalmente, maneja muy bien tus enfermedades, toma tus medicamentos para la presión arterial, controla bien tu diabetes y haz 1 hora de ejercicio al día, vuélvete una máquina de salud. Aparte de lo anterior, hay algunos alimentos que pueden potenciar la salud de tu cerebro. Los pescados grasos, como el salmón, la trucha, el atún y las sardinas son fuentes ricas omega 3. Estos son esenciales para el aprendizaje y la memoria. Además, puede retrasar el deterioro mental relacionado con la edad. Un déficit de omega 3 puede relacionarse con un estado de ánimo depresivo y dificultad del aprendizaje. Revisa nuestro documental sobre la dieta perfecta para aprender más sobre la importancia del pescado en tu dieta. El café contiene cafeína y antioxidantes que pueden contribuir a la salud del cerebro. La cafeína aumenta el estado de alerta, mejora el estado de ánimo y agudiza la concentración. Beber café a largo plazo se relaciona con un riesgo reducido de desarrollar enfermedades neurológicas como el Parkinson y el Alzheimer, especialmente cuando se consumen 3 a 4 tazas al día. La alta concentración de antioxidantes del café también puede contribuir a esta reducción del riesgo. Revisa nuestro video sobre el café para aprender más sobre sus beneficios. Los arándanos contienen antocianinas, las cuales tienen efectos antiinflamatorios y antioxidantes. Pueden ayudar a combatir el envejecimiento cerebral y las enfermedades neurodegenerativas. Los estudios han demostrado que los arándanos pueden ayudar a mejorar la memoria y ciertos procesos cognitivos en niños y adultos mayores. Se pueden disfrutar como refrigerio o agregarse al desayuno. El brócoli es un vegetal rico en antioxidantes y vitamina K. La vitamina K es esencial para la formación de esfingolípidos, grasas utilizadas por nuestras células cerebrales. Hay estudios que han relacionado una mayor ingesta de vitamina K con una mejor memoria y estado cognitivo. El chocolate negro y el cacao en polvo contienen compuestos que estimulan el cerebro, como flavonoides, cafeína y antioxidantes. Los flavonoides del chocolate pueden mejorar la memoria y ralentizar el deterioro mental relacionado con la edad. Además, el consumo regular de chocolate se ha relacionado con un mejor rendimiento mental, incluida la memoria, y un aumento de los sentimientos positivos. Sin embargo, no está claro si los efectos que mejoran el estado de ánimo se deben a los compuestos del chocolate o a la dopamina que liberamos asociada a su sabor. Comer nueces se ha relacionado con mejores marcadores de salud cardiovascular. El consumo de nueces también puede reducir el riesgo de deterioro cognitivo en adultos mayores y mejorar la memoria. Las nueces contienen grasas saludables, antioxidantes y vitamina E, que protegen las células contra el daño de los radicales libres y pueden retrasar el deterioro mental. Las nueces, en particular, contienen ácidos grasos omega 3 antiinflamatorios. Los huevos son una buena fuente de vitaminas B6 y B12, importantes para la salud del cerebro. Aunque hay poca investigación directa sobre el vínculo entre comer huevos y la demencia, se ha demostrado que los nutrientes específicos que se encuentran en los huevos potencialmente contribuyen hacia la salud del cerebro.
El té verde contiene cafeína y L-teanina que son beneficiosas para la función cerebral. La cafeína en el té verde mejora el estado de alerta, el rendimiento, la memoria y la concentración. La L-teanina aumenta la actividad de GABA, un neurotransmisor que ayuda a reducir la ansiedad y provoca un estado de relajación. El té verde también es rico en polifenoles y antioxidantes, los cuales contribuyen hacia la salud y buen funcionamiento de nuestro cerebro. A pesar de lo anterior, no es la dieta sino el ejercicio uno de los mayores contribuyentes de nuestra salud mental. Intenta hacer 1 hora de ejercicio vigoroso al día. Esto implica ejercicio que te haga sudar. Caminar no es suficiente. La demencia y la enfermedad de Alzheimer pueden ser condiciones devastadoras, tanto para quienes las padecen como para sus seres queridos. El costo mental y desgaste corporal puede ser abrumador, llenándonos de impotencia y alejándonos hacia la soledad. Pero hay esperanza. Con la investigación y los avances en curso frente a su tratamiento, estamos progresando en la lucha contra estas enfermedades. Es importante recordar que en medio de estas circunstancias difíciles se puede encontrar alegría. Los momentos de conexión y amor, de risas y calidez, aún pueden dar brillo a la vida del paciente y sus seres queridos, así sean por instantes. Las personas con demencia y Alzheimer pueden tener problemas con la pérdida de memoria y sentir confusión, pero aún pueden experimentar y apreciar los pequeños momentos de belleza y amabilidad, que hacen que valga la pena vivir la vida. Procuremos cuidar bien de los afectados por estas enfermedades y apreciar los momentos de alegría que dan sentido a la vida. Recuerda dar un like, suscribirte y compartir este video si aprendiste algo nuevo. Si quieres apoyarnos, puedes donar utilizando el botón de agradecimiento o patrocinando nuestro canal con una donación automática mensual. Aunque el agradecimiento te lo damos a ti por haber visto nuestro documental hasta el final. En Tubi Digital contamos con una gran biblioteca de documentales como este. A continuación verás 2 que son de tu interés. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.